Hermanos, Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Y ya que estamos tratando este tema de la comida, ¿verdad? El tema de hoy es la forma en que una persona comparte el pan de vida. La forma en que una persona comparte el pan de vida. Hemos aprendido acerca de quién es el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida, hermanos? El Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar viendo solamente 3 puntos importantes acerca de cómo podemos compartir de ese pan que hemos consumido. ¿Usted ya comió de ese pan de vida? ¿Usted ya comió de Cristo? ¿Ha extraído los nutrientes de Cristo y los ha colocado dentro de su organismo? ¿Dentro del espíritu? Hermanos, si hemos comido del pan de vida, le voy a hacer una pregunta. ¿Ya se acabó Jeremías 33:3? ¿Ya se acabó? ¿Ya se lo comió y ya? ¿Desapareció Jeremías 33:3? No, sigue presente, ¿verdad? Es una comida que no se acaba. Juan 3:16, ¿quién lo ha palpado? ¿Quién lo ha comido? ¿Ya se acabó? ¿Ya no va a dar nutriente? Sí lo va a seguir dando. Comer de Cristo es comer de un alimento que nunca se acaba, que nunca va a dejar de nutrirnos diariamente. Bueno, ¿ya se comió usted toda la Biblia? Si usted ya se la comió, se dará cuenta que aún está fresco el alimento y aún sigue nutriéndonos. Y si no lo ha hecho, hermano, con toda libertad, nútrase de la palabra de nuestro Dios, porque ahí encontramos el pan de vida que es Cristo. Amén. Sabiendo esto, hermanos, vamos a ir leyendo el pasaje. Dice la Escritura, leyendo un poquito de contexto, a partir del versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice? Toda persona que va a Cristo no es echado fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Vean lo que está declarando el Señor Jesús. Ustedes, dice, ustedes, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No pueden creer, no han creído mi nombre. Se cumple en el versículo 41. En el versículo 41 encontramos esta expresión. Murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Su propio pueblo, hermanos, su propio pueblo, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de quién? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Primera lección, hermanos. Los extremistas religiosos, el legalismo, los legalistas, se rebelaron contra las declaraciones del Señor Jesucristo. A pesar de que el Señor Jesucristo mostró su rostro frente de ellos, habló sus palabras como el maestro de maestros, estos judíos comenzaron ¿a qué? A murmurar. Hay una palabra ahí, y es la palabra gogusete. Es en el hebreo, gogusete, perdón, en el griego, gogusete. ¿Qué significa esto? Bueno, se refiere a un zumbido, un zumbido.
Al parecer creo que una persona que padece tinnitus experimenta ese zumbido. No sé si me puedan confirmar. Hay un zumbido constante. ¿Y qué hace ese zumbido? Molesta, cansa, irrita, lastima. Hay una pérdida de concentración. Este zumbido que está presente en los judíos es producto del descontento. Hay una multitud enojada. Hermanos, hay una multitud. Estas murmuraciones no solamente vienen de un enojo, las murmuraciones también vienen de la duda. ¿Qué está pasando? ¿O qué quiso decir? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo el otro? Bueno, hay confusión en el pueblo judío, hay enojo en el pueblo judío, y eso es interesante porque surge, hermanos, por las declaraciones de un orador, y este es el Señor Jesucristo. Hay un reclamo. ¿Cómo es que el hijo de José sea llamado el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que está cuestionando el pueblo? El pueblo está cuestionando su origen. Un gran celo del pueblo judío es el recordar sus orígenes. ¿De dónde procede la ley? ¿Quién es Moisés? ¿Cuáles son los mandatos de Dios? Ellos son celosos de ese origen, de esas declaraciones del Señor Jesús. ¿Y cómo es posible que de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento, llegue un hombre, hijo de María, hijo de José, y se declare el Hijo de Dios? La religión judía es declarada como estrictamente monoteísta. Bueno, vamos a hacer esa aclaración. ¿Usted es monoteísta o politeísta? Somos monoteístas. Bueno, el judío es estrictamente monoteísta. ¿A qué se refiere? Bueno, a la creencia de un solo Dios. Cuando nosotros vemos las Escrituras, encontramos el término, en el Antiguo Testamento, el término Jehová, refiriéndose ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Ahora, es cierto que es una manera de poder pronunciar el nombre de Dios. Es más, el término Jehová no es un término declarado oficial nombre del Señor. ¿Por qué es esto? Porque las letras que conforman el término Jehová son impronunciables. Es como si pudiéramos pronunciar consonantes, ¿sí? Podemos pronunciar C, S, T. No, tenemos que utilizar vocales para poder pronunciar. Lo más similar, algunos dicen que es como el sonido de una respiración. Ahora, esto es un misterio y no es el propósito de las Escrituras, pero sí es un nombre que identifica. En Génesis capítulo 1 encontramos otro término. ¿Cuál es? El término Elohim. Pero el término Elohim tampoco es un nombre propio del Señor. Es atribuido ¿a qué? Al Dios Todopoderoso, al Dios misterioso. Y ese es el nombre Elohim. Es el Dios Todopoderoso. Es más bien un adjetivo. ¿Sí me explico? Pero el término con el cual se presenta el Señor lo vemos en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, Dios mismo se presenta como el yo soy. El yo soy. Señor, ¿por quién iré? El yo soy estará contigo. No es un nombre que defina a quién es Dios. Es un nombre que revela quién es Dios. ¿Qué significa esto? A Dios, amado hermano, no podemos definirlo de manera intelectual, sino que a Dios se experimenta de manera relacional. ¿Alguien puede definir quién es Dios? ¿Dar una definición concreta de quién es Dios? No. Pero cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿quién es Dios? Es que es un Dios de amor. Es un Dios de paz. Es un Dios que ha mostrado su amor hacia mí, su misericordia, y todo lo hablamos respecto a la relación que hemos tenido con Dios. Nosotros conocemos más a Dios en las Escrituras y comenzamos a mejorar ¿qué? Nuestra relación con Dios. ¿Amén?
Entonces el nombre de nuestro Dios es el yo soy. Y es lo que estamos estudiando. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Pero el creyente genuino no puede llamarse estrictamente monoteísta. Somos monoteístas, pero creemos en un solo Dios revelado en tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? ¿Están separados en sí? ¿Tienen voluntades distintas? Tienen una misma voluntad, son un solo ser, es el mismo Dios. ¿Alguien puede dar una explicación detallada acerca de este ser a quien adoramos? Nadie puede explicarlo. Exactamente. Solo Cristo, como dice Juan, es quien lo ha dado a conocer. ¿Amén? Entonces, el judío no podía entender la obra revelada de Dios, cómo Dios se había revelado, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Solo hay un Dios y ese es Yahvé, Jehová. No puede haber otro Dios. ¿Cómo puede Él llamarse el Hijo de Dios y declararse como el yo soy? Blasfemia se está diciendo. No pueden creer en el Señor. Y es ahí donde la duda, el celo a la religión, una ausencia del Espíritu Santo en sus vidas, les lleva a negar las declaraciones del Señor Jesucristo. ¿A usted le hubiera gustado ser instruido por parte del Señor Jesús? ¿Por el Maestro de Maestros? ¿Su enseñanza fue eficaz? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Hermanos, a pesar de que el Maestro de Maestros estaba enseñando a la multitud, estos no creyeron. Y comenzaron a murmurar en medio de la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es el ingrediente faltante para que estas personas creyeran? Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vemos aquí? Las características de estos estrictos religiosos o de estos extremistas religiosos son las siguientes. En primer lugar, eran ignorantes de las promesas de la llegada del Salvador. En el Antiguo Testamento podemos dividir la Biblia en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento vamos a encontrar todas las promesas que el Señor hace a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar todas las promesas cumplidas. Es decir, Isaías 53 nos habla de una promesa. Vendrá un varón que sufrirá por cada uno de nosotros, que limpiará nuestros pecados, que curará nuestras heridas. ¿Cuál es nuestra mayor herida? El pecado. Mis hermanos, vemos el Evangelio de Juan y ahí vemos la promesa cumplida. Llegó el Salvador. Sabiendo esto, el pueblo judío no solamente era ignorante de estas promesas, sino era ignorante de la encarnación de Cristo. Era ignorante de la encarnación de Cristo. Y para esto pudiéramos estar estudiando Juan capítulo 1, versículo 10, Mateo capítulo 1, versículo 16, pero léanlos en casa, por favor. Como les decía, el pueblo judío estaba fijado en su origen, en el origen de Cristo. ¿De quién viene? Viene de José, viene de María. ¿Quién es José? Imagínense que José hubiera sido un gran emperador. Bueno, posiblemente por ese poder político pudo haber recibido un reconocimiento. O que fuera una persona poderosa económicamente. Bueno, pudo haber sido reconocido. Pero ¿qué credenciales terrenales tenía el Señor Jesucristo? Era hijo de un pedrero. Bueno, dicen carpintero, pero más bien por la ausencia de madera en el tiempo en la zona donde vivía el Señor Jesús, era más bien un pedrero. Trabajaba la piedra. ¿Qué reconocimiento hay allí? Bueno, Jesús dijo a la multitud, dejen de murmurar. Dejen de murmurar. Amados hermanos, aprendemos una gran lección. Hay un poder
que puede disolver la murmuración dentro de la congregación. Y es el poder de la palabra. La palabra de Dios calma nuestro enojo y la palabra de Dios nos libera de la confusión. Esto es muy importante. La palabra de Dios calma nuestro enojo y nos libera de la confusión. Él los amaba. Él se preocupaba por ellos. Él ansiaba demostrarles la verdad. Ellos querían cumplir la ley, pero al cumplir la ley estaban sordos a las palabras del Señor Jesús. Hermano, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos lleva a murmurar muchas veces? ¿Qué es lo que nos lleva a estar enojados incluso dentro de la congregación? Bueno, esto me recuerda al Salmo capítulo 46, versículo 10. ¿Alguien lo conoce? Vamos a buscarlo, vamos a verlo. Salmo 46. Diez. ¿Alguien se lo sabe? Amén. ¿Ha leído este salmo alguna vez? ¿Es de bendición a su vida este salmo? Bueno, tarea, hermanos, hay que aprendernos este salmo. Si hay murmuración, si hay enojo, ¿qué dice la Escritura? Estad quietos y ¿qué? Conocer, hermanos, que soy Dios. Mis queridos amados hermanos, en el amor del Señor, pudiéramos, ¿verdad?, hacer una declaración individual en cada uno de ustedes y darle una gran explicación de cómo se mueve la congregación. Pero hay una gran responsabilidad en usted y en mí. Conocer quién es Dios. Conocer quién es Dios. ¿Qué conocemos acerca del Señor? ¿Qué sabemos respecto de sus atributos? ¿Qué sabemos respecto de su voluntad? Es más, ¿cuál es la voluntad, según las Escrituras, de nuestro Dios para nuestra congregación? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conozcan a Dios, hermanos, para reconocer cuál es la misión de esta iglesia, de esta congregación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida en esta congregación? Bueno, conozca a Dios y Dios en su palabra le dirá el rol vital que tiene usted dentro de la congregación. Pero conocer es la clave importante para apaciguar la murmuración. Conocer quién es Dios, qué hace Dios, cómo funciona su iglesia, cuál es mi trato con mi hermano para glorificar el nombre de Dios. Entonces, este punto es importante. Hermanos, donde hay murmuración, hay ignorancia. Donde hay murmuración, hay enojo y está obrando la carne, no está obrando el Espíritu. ¿Cuál es nuestra tarea? Si hay confusión en usted, hay enojo en usted, en primer lugar, busque la palabra de Dios, ore fervientemente y esté quieto, que el Señor es el dueño de esta congregación. Amén. Esto es importante de entender. Ahora, versículo 44. Vamos al segundo punto. Una persona no puede por voluntad propia buscar a Dios. Fíjese. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos ¿qué? Enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y aquí es una enseñanza, hermanos, grandísima del texto.
Pero vamos a ver qué es lo que dice de manera literal. Dice, ninguno. ¿A qué se refiere el término ninguno? ¿Solo uno? ¿10? Exclusivamente nadie puede ir a Dios. Ahí hay una coma, ¿verdad? Tú y yo no tenemos voluntad de acercarnos a Dios. El mundo separado de Cristo no puede llegar a Dios. Dice el texto, hay una condicionante, hay un sí condicional, ¿verdad? ¿Lo logra ver? Ahí está. Si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿quién le trajo a este lugar? ¿Quién le atrajo a este lugar? ¿Qué dice la Escritura? Vea el texto, dígalo en función del texto, ¿verdad? Ninguno puede venir a menos que el Padre le trajere. ¿Quién le trajo a esta congregación? El Padre, Dios mismo. Ahora, ¿cuándo tomó esta decisión el Señor? ¿Hace 5 años? ¿Hace 10? Desde antes de que lo creara. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto recibe un nombre. La elección incondicional de Dios de rescatar a un grupo definido de personas desde antes de la eternidad, y no estamos hablando de una elección imperfecta como la tuya o la mía, cuando escogemos el tomate en el mercado, es una elección divina, perfecta, en la justicia, en la soberanía y en el amor de Dios, desde antes de la fundación del mundo, recibe un término: predestinación. Predestinación. El texto de Romanos, capítulo 8, si quieren podemos ir a verlo. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos da una enseñanza acerca del orden de la salvación. Y nosotros muchas veces nos hemos aferrado a un texto que decimos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, esta es la antesala de la gran explicación del apóstol Pablo respecto al orden de la salvación. Dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? Todas. ¿Ven el contraste? Ninguno puede llegar a Dios, absolutamente nadie, y todas las cosas les ayudan a bien, absolutamente todas. No dice, todas las cosas les saldrá bien, ¿verdad? Eso no dice el texto. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o sean malas a la luz de nuestros ojos. Entonces ya este texto nos está dando mucha enseñanza para evitar la murmuración, evitar el enojo y evitar la confusión. Versículo 29. Bueno, dice, esto es a los que conforme a ¿qué? El propósito de Dios han sido ¿qué? El Señor te llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Alguien me puede decir el propósito de Dios para su vida? Glorificar el nombre de Dios. Todos tenemos ese mismo propósito. Glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, versículo 29. Aquí viene el orden de la salvación. Porque a los que antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, antes de la formación de los cielos, de la tierra, de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, dice, también en ese mismo momento los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a ¿quién? A la imagen del Señor Jesucristo. Para que Él, hablando de Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Solo uno es perfecto. Solo uno es declarado justo. Y ese justo derramó su sangre, la esparció en cada uno de nosotros, nos ha lavado nuestros pecados y hoy somos más y más a la imagen de Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes, sus hijos.
Él es el primogénito. ¿Recuerdan un canto antiguo que decía, en mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia? ¿Se acuerdan? Y era un canto militante. Bueno, Él es el primogénito, Él es el primero que ha resucitado, el primero con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos detrás de Él. Tarde o temprano resucitaremos, tendremos cuerpos glorificados y estaremos en plenitud en la presencia de nuestro Dios. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y aquí es el acto divino y asombroso de nuestro Dios. Cuando tú escogiste seguir a Dios, hermano, no fue tu voluntad individual y autónoma. Hubo un mensajero que te dio el gran mensaje de Jesús, que te dio el gran mensaje del Evangelio. Un predicador, un hermano en Cristo, una relación cercana, algún viajero. Él te habló y Él habló en nombre de Cristo y escuchaste ese mensaje. Cristo tomando tu corazón, tomando tu vida y diciendo, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hiciste tú? Señor, yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir. Pero fue el Señor el que te tomó. Dice, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? ¿Te llamó porque eras una buena persona? Él te justificó. Yo pagué por ti en la cruz. Mi elección es incondicional. A quien yo tomo, no lo suelto jamás. Yo no tomo a personas perfectas. Yo no evalúo que sea una buena persona. Yo evalúo que sea pecador. Y yo doy la vida por él. Yo derramo mi sangre por él. El texto de Mateo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo nos ha llamado amigos. Amén. Él murió por nosotros. Eso es la justificación. Y a los que justificó, a estos también, algún día estaremos con cuerpos glorificados. Hermano, ¿dónde está su participación aquí? ¿Dónde descansa su voluntad autónoma para ir a Dios? Hermanos, es un complot trinitario. Es un complot trinitario. Ese complot empezó desde antes de la fundación del mundo. Él es, usted, yo, el Señor nos escogió. Y en medio de ese complot, el Señor envió al Hijo para encarnarse y derramar su sangre y decir, yo moriré por ti. Hay un candado, allá hay un candado doble. Y en el momento que tú escuchaste esa predicación, ese mensaje de la palabra de Dios, llegó ese tercer candado. Un espíritu, el Espíritu, Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, con un gran poder milagroso que pudo romper ese corazón de piedra, que pudo dar vida a un corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es un complot trinitario del cual no podemos salir. Y rompe con la tradición religiosa. Tú tienes que ser bueno para llegar a Dios. Tú tienes que cumplir ciertas normas y reglas para que Dios te acepte en el cielo. Hermanos, ¿qué estamos leyendo en las Escrituras? Tienes que creer y el Señor se encarga de todo lo demás. ¿Hoy usted es una buena persona? Las buenas obras nos identifican con el Padre, ¿cierto? Si somos creyentes, hacemos buenas obras porque son las obras que el Señor ha colocado en nosotros. ¿Es usted autor de esa obra? No lo somos. El autor es nuestro Dios usándonos. Entonces, ¿podemos decir que si en esta vida soy una buena persona, voy a ir al cielo? No. Bíblicamente, no. Pero si soy una persona rescatada por el Señor, ¿puedo ir al cielo? Sí. Aunque haya sido un asesino, sí. Aunque haya dicho una mentirita blanca, sí. Sea cual sea nuestra condición,
cuando nosotros somos atrapados por el Evangelio, no hay alguien que nos desate de esa salvación. Porque es Dios mismo quien se encarga de colocar esos candados. Ser predestinados por el Padre, ser rescatados por el Hijo y ser persuadidos por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hicimos nosotros? Decía un pastor, lo decía, no lo puedo decir en inglés, pero lo decía en inglés. Decía, han lavado nuestro cerebro. Dice, yo no voy a esa iglesia porque allá les lavaron el cerebro. Sí, hermanos, efectivamente sí. Lo ha hecho el Espíritu Santo al transformarnos en una mente a la mente de Cristo Jesús. Pero no es algo que hacemos en voluntad humana, voluntad de carne. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. Hermanos, aquí hay una palabra, y es la palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Este término viene del término griego elkuein. ¿Qué significa este término? Significa una acción de arrastre. Y estamos tú y yo el día de hoy en esa labor de arrastre. No solamente es que el Señor nos coloca y nosotros enamorados y decimos, Señor, yo te sigo. Y como si flotáramos hacia Él, en esa atrapada de nuestro Señor. Ese sería lo ideal. Y hay hombres más pasionales hacia Cristo, pero hay otros que batallan. Esa palabra atraer habla de dos fuerzas. Hay dos fuerzas. La fuerza, obviamente, no estoy hablando de fuerzas equivalentes, sino quiero que lo observemos en función de nuestra vida. El Señor nos atrae, pero esa atracción no siempre es suave, no siempre es cómoda. Esa atracción nos duele. Y esa atracción o ese acto es a lo que podemos llamar santificación. Ser más a la imagen de Cristo. Hermanos, el Señor día a día te atrae más y más a su presencia. Pero como les digo, es una acción de arrastre. Es como cuando se lanza una red para pescar y comienzas a jalar. ¿Qué pasa ahí? ¿Es fácil el jalar? No. Hay una fuerza que se opone. ¿Cuál? Esos peces que quieren resistirse a ser sacados de las aguas. ¿Sí me explico? Y esos peces se esfuerzan ¿para qué? Para no sacarlos de ahí. ¿Qué ha hecho nuestra carne muchas veces cuando somos confrontados con la palabra de Dios? Tú y yo ejercemos esa fuerza de empuje. Pero ¿qué pasa con esos pobres pescaditos? O con esos peces todavía. Se convierten en pescados. Son atrapados. Bueno, así nos ha hecho el Señor. Ha lanzado sus redes y ha atrapado a los que Él quiso. Y por más que nos esforcemos en oponernos y aplicar todas nuestras fuerzas para hacer nuestra voluntad, ejercer nuestra autonomía y decir, Señor, es que no entiendes mi pecado, es que Señor, no entiendes cuán difícil me es cambiar, el Señor solamente te va jalando. Y tú estás en esa fuerza y te estás esforzando. Y por eso es la expresión, ríndete a los pies de Cristo. Ya no batalles más en esa autonomía. Eso significa atraer. El Padre los atrajo y los tiene. Ahora, tarde o temprano, ¿qué? Seremos sacados de estas aguas. Y ya no seremos peces, seremos pescados. Es decir, ya no seremos corruptibles, sino tendremos ese cuerpo glorificado, incorruptible. ¿Cuánto luchas el día de hoy en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces estás luchando en contra y decir, aún quiero, Señor, aún me cuesta, Señor, tú no entiendes, Señor? Mi querido hermano, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? Dios. No se compara tu autonomía con la soberanía de Dios.
Tu autonomía descansa en la soberanía poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde declaramos otra doctrina importante. Aquella persona que ha sido escogida por Dios siempre será salva. Tarde o temprano, esas fuerzas humanas dejarán de obrar, dejarán de perseverar. Y todo verdadero hijo de Dios se rendirá a los pies de Cristo. Es difícil este mundo, y en este mundo nos dolemos, pero el Señor nos está arrastrando, nos está recogiendo. Ahora, ¿ha recogido a todos los peces esa red? Hay otros peces que se mueven con libertad, haciendo su voluntad, que no son, ¿qué? Atrapados, y pueden navegar o pueden nadar en todo el inmenso mar y hacer todo lo que quieran. Bueno, si no hay esa red, posiblemente llegará, como la Escritura dice, un león rugiente. Bueno, estamos hablando del mar. Vamos a verlo como ese tiburón. Y los atrapará, y los devorará, y los consumirá. Esa es la vida, hermanos, cristiana. Si tu vida ha sido incómoda el día de hoy por causa de Cristo y su palabra, dale gracias a Dios que el Señor decidió arrojar esa red sobre ti y ya no luches más en contra de su voluntad. Estos hombres que murmuran están separados de esa red porque no pudieron palpar la verdad de Cristo. ¿Tú y yo dónde estamos? ¿Nadando libremente en el mar? ¿Cómo podemos nadar libremente? ¿Viviendo una vida a nuestra propia voluntad? ¿Disfrutar del pecado? ¿Disfrutar de lo que para el mundo es bueno? ¿O nos está costando día a día consagrarnos más a la imagen de Cristo? Y ese esfuerzo de decir, no pasa nada si no hago esto, no pasa nada si luego... El Señor solamente dice, vienes conmigo. ¿Ha experimentado pruebas que le ha llevado a ser más santo? ¿Ha experimentado situaciones difíciles donde ha reconocido su falta de fuerza y la gran necesidad de clamar a Dios? Esa es la fuerza de arrastre. Las situaciones difíciles, esas situaciones donde nos pone a nuestra fe a prueba y donde el Señor nos debilita. Todo verdadero hijo de Dios, tarde o temprano, quedará desarmado de su fuerza física, de su fuerza material. Ojo aquí, y ahí es donde truena el evangelio de la prosperidad. Un rico no necesitaría del evangelio, según el evangelio de la prosperidad. Pero hermanos, un rico, un pobre, un político, un poderoso, todos necesitan de nuestro Señor, porque no se trata de un asunto material, se trata de un asunto espiritual. ¿Quién es más fuerte, amado hermano? El Señor, el Señor. Es más, Filipenses declara, capítulo 2, que toda nación doblará su rodilla, tarde o temprano. Pero no significa que todos sean salvos. Algunos doblarán para juicio y otros doblarán para salvación. Hermano, ¿está usted en la red? ¿El Señor lo atrapó en esa red? El Señor lo va a sacar de este mundo. ¿Cuándo? Según su voluntad. La persona que viene a Cristo es una persona que ha sido atraída por Dios, es una persona que ha experimentado una iniciativa divina. La iniciativa no fue de usted, la iniciativa es de Dios y Dios se encarga de transformar su vida, pero es necesario que el verdadero creyente que haga, conozca de Cristo, le conozca para evitar duda, evitar enojo y evitar murmuración. Amén. Vamos al punto número 3. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, ¿qué come a diario? Bien dicen los nutriólogos y lo dicen con sabiduría, somos lo que comemos, ¿verdad? Y se cumple en el sentido espiritual. Si Cristo ha lanzado su red, si Cristo nos ha llamado al arrepentimiento, si es una iniciativa divina, entonces el Señor nunca nos va a dejar sin el alimento. Y estamos hablando del alimento espiritual. ¿Come usted 3 veces al día? Sí, ¿verdad? Es lo correcto. Ahora, no solamente eso, ¿qué es lo que come? Usted puede decir, bueno, yo como 3 veces al día, desayuno unos chetos, como unas galletas, ceno, ya. No, pues no es lo correcto, ¿verdad? Ceno, no sé, 2 litros de coca, tal vez. Bueno, es terrible, ¿no? Es terrible. Bueno, ¿cómo es su dieta espiritual? ¿Cómo se encuentra su dieta espiritual? ¿Qué desayuna? Dígame, ¿qué desayuna? Aquí hay mucha comida, ¿verdad? Ok, ya desayunó, ¿qué comió? ¿Y qué cenó? ¿Alguien llegó en ayunas? ¿Alguien no ha comido en esta semana? El Señor lo sabe. ¿Comió 3 veces al día? Leemos y es un símil a comer Cristo, a comer a Cristo, hermanos. Hermanos, esto es importante. Si no como la palabra, voy a ejercer mi fuerza y voy a luchar contra Dios y Dios va a decir, ok, hay que probar la fe. Mis hermanos, creamos en el Cristo de las Escrituras. Comamos de ese pan todos los días, 3 veces al día, así como usted es celoso, sabio en escoger los alimentos para su familia, es doblemente sabio estar bien nutridos en la palabra del Señor, en la palabra de nuestro Dios. Si yo no me nutro de la palabra, desconoceré a Cristo. Amén. Es una gran tarea. Una persona debe de conocer a Cristo y eso le llevará a una relación más profunda con el Señor. La persona que cree en Cristo es porque le conoce. Es porque le conoce, porque tiene una relación especial con Él. Recuerde el inicio, Él es el yo soy, a quien se le conoce en función de la relación. De la relación. Advierta, hermano, cuán directa es esta declaración. Advierta, hermano, cuán directa e inequivocada es esta declaración del Señor. Si no comes de Cristo, no eres de Él. Si no tienes los nutrientes de Cristo, ¿de dónde vienen esos nutrientes? La Escritura es muy clara. El Señor nos está haciendo un llamado a esta iglesia. Él dice, yo soy, versículo 48, el pan de vida. Hubo otros que comieron de la bendición de Dios, y es una bendición el salir a comer esta tarde. No estoy peleado con que comamos bien. Al contrario, disfrutemos de esas bendiciones. Pero el Señor dice, yo soy, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Me decía, no puedo leer este texto sin tener un extremo cuidado. No sé dónde lo vi,
Y estaban leyendo y decían, yo soy el pan Bimbo, ¿no? Digo, es tanta la carnalidad que se va el sentido espiritual de este texto. Hermanos, Él no es un pan material, es un pan que da vida eterna, es un pan que no se acaba. Acábeselo. Trate de comer en abundancia este pan. Tome porciones gigantes de este pan. Mastique, digiera, saboree. Hermano, que se adentre a su organismo y que su organismo empiece a tomar los nutrientes y comenzará a ver, a vivir y a contemplar a su Señor todos los días de su vida. Y es una gran promesa para aquellos que han caído en esa red. Si no estás en esa red, eres libre. Eres libre. Seguirás negando a Cristo. Seguirás llevando tu vida e incluso puedo prometerte que tendrás una vida exitosa, hablando en el sentido material, hablando en el sentido a la visión de este mundo, porque irás a la corriente de este mundo. Pero si el Señor te capturó y no te ha dejado salir de su palabra, de su congregación, de recordar su voz cada vez que cometemos algún pecado, no luches más, porque tarde o temprano el Señor te va a sacar de ahí. Y qué mejor mirar con los ojos de Cristo y ceder a esa gran voluntad soberana. No es que el Señor permita que sigamos pecando, no. Vean el punto, luchar contra Dios. Cada vez que pecamos, luchamos contra Dios. Y estamos declarando, yo soy más sabio que tú, Señor. Yo soy más poderoso que tú, Señor. El Señor nos va a alar y nos va a jalar. Mejor contemplemos su voluntad y disfrutemos de ese arrastre que nos está haciendo el Señor. Y tarde o temprano nos sacará de este mundo. Tarde o temprano estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Quién es el pan de vida de esta congregación? El Señor Jesucristo. Esta congregación, ¿cuántas veces debe de comer de este pan? Todos los días. Todos los días. Conocer quién es Dios. Y como bien decía el Salmo, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor que nos siga jalando y que nosotros evitemos luchar contra Dios, contender en su voluntad y que el Señor nos siga formando a su imagen. Vamos a hacer esta oración y voy a pedir a Caleb si nos puedes dirigir en oración. Padre Santo,